Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucha alegría a todos ustedes. Una vez más les doy la bienvenida a este espacio virtual que nos da la posibilidad de encontrarnos y de hacer esta lección divina. Sin más, les doy la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos. El día de hoy estamos en esta lección divina ya de este tercer domingo del tiempo ordinario. Así se le denomina a este tiempo que no tenemos ninguna festividad de gran realce, pero no por eso deja de tener importancia. Así es que vamos a iniciar con una oración. ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios. Gracias porque siempre nos amas y nos manifiestas tu amor en cada momento de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que en este día envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ven, Señor, y ayúdanos a descubrirte presente en nuestra vida, a descubrir tu palabra y sobre todo, Señor, ayúdanos, impulsa nuestro corazón para seguirte siempre. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues en esta semana nos hemos reunido una vez más para hacer esta reflexión de este domingo. ¿Y recuerdan los pasos de la lección o ya se les olvidó? El primer paso es la lectura. El segundo paso es la meditación. Tercer paso, la oración. Y cuarto paso, la contemplación. Esos son los pasos que conocemos de una lección divina. Pero algunos, como lo hemos repetido cada 8 días, le han agregado el quinto paso, que es el actuar concretamente. ¿De qué me serviría leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios si no la pongo en práctica? Así es que con estos pasos de la lección, pues vamos a iniciar. Yo espero que en casa vayan siguiendo ustedes estos pasos. Yo solamente trato de dar unas pistas, unas líneas de acción, pero ya en casa te tocará hacer estos pasos más tranquilamente. Se trata de ir por tu Biblia, subrayar con colores las palabras, los verbos, etc. Muy bien, entonces, sin más, vamos a nuestro primer paso de la lección, que es la lectura. Vamos entonces a escuchar este texto del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Escuchemos con atención. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, después de haber escuchado este texto de la Sagrada Escritura de este domingo tercero del tiempo ordinario, acuérdense la finalidad de este primer paso
de este primer paso de la lección, que es la lectura como tal, tiene la finalidad y responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Este primer paso no hacemos ningún análisis, no hacemos ninguna interpretación, solamente al final de nuestra lectura y de hacer todo este ejercicio, tendremos que tener la capacidad de retener en nuestra mente el texto y saber qué dice el texto. Y entonces sí, a la luz de la lectura podemos dar nuestro siguiente paso. Y el siguiente paso es la meditación. Entonces vamos pues a, después de haber hecho la lectura, después de haber subrayado las palabras, los verbos, los lugares, los nombres, vamos nosotros a nuestro siguiente paso, la meditación, que obedece a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Muy bien, quiero compartirles que en este domingo tercero del tiempo ordinario, el evangelio que vamos a escuchar está dividido en dos partes y para poder entenderlo o comprenderlo mejor, efectivamente, la primera parte, digamos que es la síntesis de la misión de Jesús, de los versículos 14 al 15, estos dos versículos, digamos que es la primera parte, es la síntesis de todo lo que anuncia Jesús, de su ministerio. Y la segunda parte es concretamente el llamado de Jesús, el llamado a compartir, a vivir con Él esta misión, a ser sus discípulos, que van de los versículos 16 al 20. Entonces, vamos pues a nuestra primer parte y lo vamos a ir desarrollando. El versículo 14 nos dice de esta forma: Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea, proclamaba la buena nueva de Dios. Sabemos que en griego buena nueva se dice evangelio o evangelión, y evangelión del griego se traduce como buena noticia, buena nueva. Pero este versículo que hemos escuchado, que es el 14, la buena nueva, nos dice Marcos, es la buena nueva de Dios. No es una buena noticia cualquiera. No es que Jesús esté invitando a vivir una sabiduría humana o consejos bonitos o a una filosofía, porque hoy día seguramente te ha pasado, a mí me pasa, que empiezan todos a mandar sus pensamientos de Dios te bendiga y de consejos dijo el filósofo Mao Zedong o no sé, cualquiera, porque hoy día hay toda una mezcolanza, digámoslo así, de pensamientos. Jesús no está invitando a una buena nueva de una sabiduría solamente humana. Ese evangelión, esa buena noticia, dice el texto en el versículo 14, viene de Dios. Su mensaje, su buena noticia es de Dios. Dios es el que nos está invitando a escuchar esta buena noticia. Y esto yo creo que tendremos que reflexionarlo profundamente. ¿Hasta dónde nosotros nos dejamos envolver por esas noticias o esos mensajes que tienen una buena intención, porque en realidad tendrán una buena intención, pero solamente se queda en una filosofía meramente humana o en conceptos meramente humanos? El mensaje es claro. La buena nueva de Dios, dice hoy Marcos en el versículo 14. Así es que estamos invitados a seguir esta buena noticia de Dios. No solamente consejos bonitos, sino el evangelio que viene de Dios. Y eso es lo que Jesús comenzó a predicar. La buena noticia de Dios. ¿Quedó claro?
Muy bien. El versículo 15 lo vamos a ir revisando y lo vamos a separar para poder meditarlo de una mejor forma. ¿Les parece? Muy bien. Dice el versículo 15, la primera parte, se ha cumplido el tiempo. Esto dice el versículo 15. Fíjense, yo investigando en, en, del texto original del griego, no el concepto que utiliza el evangelista no es el cronos, sino el concepto que utiliza en el Evangelio de Marcos es el kairos. ¿Y qué esto qué tiene que ver? Porque hay una gran diferencia entre el cronos y el kairos. El cronos se refiere más bien, que es un término en griego, se refiere más bien a lo cuantitativo. Es decir, se refiere al tiempo como tal, a la línea del tiempo, a los minutos, a las horas, a los días, a las semanas, meses, años. Es el tiempo en la historia. Ese es el cronos. A diferencia de el kairos, que es el término que utiliza el Evangelio el día de hoy, kairos, dice el evangelista, el tiempo, el kairos se ha cumplido. Y el kairos se refiere a lo cualitativo, es decir, al momento justo, que es más bien la terminología, es decir, al tiempo conveniente, al tiempo, en conclusión, al tiempo de Dios. ¿No es cierto que muchas veces nosotros nos preguntamos en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, ¿hasta cuándo, Señor? Y el mismo salmista en los salmos le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado? Le dice el salmista. ¿Hasta cuándo? Tal vez tú y yo en nuestra vida nos ha pasado muchas cosas. Tal vez estemos esperando, no sé, alguna situación, un milagro, o estemos esperando la conversión de alguna persona, o que cambie una circunstancia. Y estamos como que a la expectativa, pero nosotros estamos envueltos en el cronos muchas veces, en los minutos, en las horas, en los días, semanas. Y quisiéramos que Dios, pero en el instante, entrara en el cronos y que nos dijera cuándo, cómo y dónde y a qué horas. Sin embargo, nos dice hoy el Evangelio, el tiempo se ha cumplido, el kairos se ha cumplido, es decir, el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a pasar esto que yo deseo? En el tiempo de Dios. Cuando Dios lo decida, en el momento justo. ¿Cuándo va a suceder esto? En el kairos, no en el cronos, en el kairos. Y esto hoy lo escuchamos en el versículo, ya lo dijimos, en el versículo 15. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo comenzó a predicar? En el tiempo de Dios, en el kairos. Así es que deja de ser impaciente muchas veces y deja de reclamarle al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo va a dejar de pasar esto? ¿Hasta cuándo se va a terminar esta pandemia? ¿Hasta cuándo se va a convertir mi esposo, mi esposa? ¿Hasta cuándo se terminará este tormento? ¿Hasta cuándo terminará esta tragedia? ¿Hasta cuándo, Señor, esta enfermedad? ¿Hasta cuándo veré a mi hijo que se convierta, que se vuelva a ti porque está perdido? Créemelo, no va a pasar en el cronos, sino en el kairos, en el tiempo de Dios. ¿Quedó claro? Como que no te gustó, ¿verdad? Pero bueno, hoy, amados hermanos, necesitamos
poner todas las cosas, nuestra vida, no en el Cronos, sino en el Kairos. ¿Vamos bien? Este domingo lo vas a escuchar en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, es decir, el tiempo de Dios. Muy bien, así es que continuamos con la otra parte de este versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya está cerca. Es la otra parte del versículo 15. El reino, fíjense, muchas veces nos preguntamos, no nos detenemos mucho, solamente estamos haciendo una meditación. ¿Qué nos dice el texto? El texto hoy dice que el reino de Dios ya está cerca. Ahora, ¿qué nos dice? El reino de Dios se hace presente con la llegada de Jesús, con el arribo de Jesús, con la llegada de Jesús, se hace presente el reino. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, porque Jesús es el Rey del universo, porque Él es Rey y su reinado lo abarca todo. Y donde está Jesús, que es el Rey, está el reino. Entonces, si el reino de Dios está cerca, Jesús con su reinado hace presente el reino. En este sentido, yo me lo pregunto y te lo pregunto a la vez a ti. De verdad, ¿dejamos que Jesús sea el Rey de nuestra vida? ¿Él reina en nuestra existencia? Porque si Jesús reina en nuestra vida, entonces ahí, en la familia, en el matrimonio, si Jesús está en la vida matrimonial, si Jesús está ahí en tu familia, si les enseñas a tus hijos a amar a Jesús, si dejas que Jesús abarque toda tu vida, ahí entonces reinará Jesús y el reino se hará presente ahí. Fíjense qué interesante pues. Y para terminar este versículo 15, el Evangelio de hoy dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Escuchamos hoy dos imperativos de este versículo 15. Conviértanse y crean. Son dos imperativos que hoy en boca de Jesús nos invita a reflexionar. Convertirse, dice el Señor, conviértanse. Cuando analizamos pues la terminología en griego, la conversión en el término griego viene de metanoia. Y la metanoia, meta es el final o dirigirse a, según la terminología griega. Y entonces se refiere a el cambio de la mente, al cambio de la mentalidad. Más allá sería literalmente más allá de la mente, pero también tiene una connotación de cambio. Entonces, la metanoia se refiere a un cambio de mentalidad, a un cambio de la mente, a una renovación de la mente. Entonces, hoy en este domingo, el imperativo de Jesús es conviértanse. Si Jesús llega, si Él es el Rey de mi vida y si lo dejo reinar en mi existencia, por consecuencia, tiene que haber una metanoia, es decir, un cambio de mentalidad. Puede ser que yo cambie exteriormente y que me vaya yo no sé, a arreglar y me eche harto limón en el cabello bien peinado, me lavo la cara. O si vas a ir a una fiesta, uy, cuando te arreglas de chongo parado y de pestaña alzada y tacón de aguja y te pones la faja para que entre el vestido y todos te van a chulear y te van a decir, órale, qué guapa, órale, si no eres fea, eres fodonga.
¿Te ha pasado? Seguro que sí. Pero sabes, eso solamente es un cambio exterior. La mente sigue siendo igual. Y lo mismo puede pasar con cada uno de nosotros. Yo puedo ponerme casulla, la sotana, y exteriormente puede haber un cambio, una modificación pues no sé, del cuerpo, del cabello, quien se pinta el cabello, quien se maquilla, quien se pone pestañas que parecen abanicos, pero solamente es un cambio externo. Esa no es la invitación de Jesús en realidad, que sería bueno, ¿no? Que asistiéramos a la celebración eucarística lo mejor presentables. Pero la invitación hoy de Jesús, el imperativo es, conviértanse. Metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. ¿Y qué cambio de mentalidad? Tú lo sabrás. Tenemos una mentalidad en realidad muy, hoy, muy, ¿cómo decirlo? Moderna, muy a lo superficial, a lo pragmático, de úsese, tírese. Una mentalidad muy economista, o nos vamos al valor pero económico. Esa tal vez es nuestra mentalidad. No lo sé, tú lo sabrás mejor. ¿Qué tendrás que cambiar? Eso yo no lo sé. Y entonces la invitación de Jesús es a un cambio interior, a un cambio de mentalidad, a una renovación de la mente. Conviértanse, dice Jesús. No se trata solo de un cambio meramente exterior. Nos podremos ver muy bien, muy presentables, pero en realidad seguimos siendo igual. Nuestra mentalidad es la misma. ¿De qué hay que cambiar? Tú lo sabes. ¿Qué hay en tu mente o en tu corazón? Eso que es necesario cambiarlo. Y no lo podremos hacer si no es con la ayuda de Dios. El siguiente imperativo, dice Jesús, crean, conviértanse y crean. El creer también tiene en su terminología griega una connotación muy fuerte. Viene de pisteo en griego. Pisteo va como a la raíz, es tener fe, pero desde lo más profundo. Es confianza, es confiar. Es como, no lo sé, como un hijo que se abandona en su padre, en su madre. Es una confianza. Y entonces, esta es la invitación, este domingo, estos dos imperativos, nos invita Jesús a reflexionar. Metanoia y pisteo. Metanoia, un cambio una renovación de la mente y una confianza. Es decir, pudiéramos decir entonces, renueva tu mente y confía. Nos diría entonces, parafraseando hoy el Evangelio, nos diría Jesús. Y eso, esta primer parte, es en síntesis la misión que tiene Jesús, de instaurar el Evangelio, el reino de Dios en medio de nosotros. Por eso se va al mar de Galilea y comienza a anunciar esto. En otros momentos, no lo recuerdo, me parece que el domingo pasado reflexionábamos esto. Humanamente, Jesús comienza a predicar a los 30 años, padece, muere, resucita a los 33 y solamente Jesús tuvo 3 años para cumplir esta misión. Humanamente es una misión prácticamente imposible. Por eso Jesús, en esta segunda parte del versículo 16 al 20, ¿qué hace? Para cumplir esta misión, entonces hace un llamado.
llama a sus discípulos a participar de esta misión. Y entonces dice el Evangelio, ya en el versículo 16, caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Así el Señor va cumpliendo pues su misión. Llama el Señor. ¿A quién llamó? Y es curioso el Evangelio porque dice, llamó a Santiago y a su hermano Andrés, a Simón, perdón, y a su hermano Andrés, los llamó. Y dice el texto en el versículo 16, eran pescadores. Esto es una grande enseñanza para cada uno de nosotros, porque a los que llamó eran personas comunes, como tú y como yo. No eran sabios, ni entendidos, ni letrados. No habían realizado ninguna licenciatura, no los habían mandado a Roma para estudiar y realizar estudios posgrados o habían hecho una maestría, un doctorado en ciencias no. Llamó a personas comunes, como se suele decir, de a piso, como tú, como yo. No llamó a letrados. Se fue al mar de Galilea, allá en Cafarnaún, y ahí comenzó a caminar en medio de los pescadores. Y llamó a sus primeros discípulos para que comenzaran a colaborar con él en esta obra. Hoy meditemos, amados hermanos, porque Jesús sigue haciendo lo mismo. Él sigue pasando en nuestra vida. Él sigue pasando en nuestra historia. Y tal vez hace 1 año, 2, 3, 4, 5, hace 20, a lo mejor no era el tiempo. Pero dice hoy el Evangelio, el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido, el Kairos se ha cumplido. Y hoy te está llamando a ti, que eres ama de casa, que eres barrendero, obrero o licenciado, o tal vez sí tengas algún estudio, alguna preparación. El Señor pasa y camina a lo largo de nuestra vida y nos llama a colaborar. No nos llama solamente a tener paz y a sentir bonito, o solamente a ver esos mensajitos que nos envían por los grupos o al Facebook o al Twitter y ver mensajes bonitos de paz como del Dalai Lama y ponte en flor de loto y respira 3 veces. No basta, porque el Señor no nos está invitando a una filosofía o a una forma de pensamiento. Conviértanse, crean, hoy dice el Evangelio. Y nos invita entonces a seguirlo, a colaborar en esta obra de la salvación. Así es que tú no te sientas menos, no digas, a mí, Señor, claro, a ti. Un día yo pensé lo mismo. A mí, Señor, me estás llamando. A mí. Soy un miserable pecador. No tengo estudios, no conozco nada. Pero el Señor me llamó. Y así como me llama a mí, también el Señor el día de hoy te llama a ti, si quieres seguirlo. El mismo versículo 16 continúa diciendo, Jesús dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Síganme, es otro imperativo que lanza Jesús. Pero a pesar que es un imperativo, siempre el Señor nos deja en la libertad. No los obligó. El Evangelio no dice qué pasó y los jaló. No. Su personalidad fue seguramente tan impactante. Él iba caminando. Y seguramente cuando lo vieron,
su personalidad fue tan fuerte que lo siguieron. Ante el imperativo, síganme. Hoy la personalidad de Jesús sigue siendo impactante y está en tu libertad, en tu libre albedrío de seguirlo o no. Sigue siendo pues la invitación. Muy bien. Nos vamos pues en el versículo 18, dice: inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Se dan cuenta? La palabra en griego que se utiliza para decir inmediatamente es eutseos, eutseos. Es decir, al instante, ipso facto, en el momento. La llamada de Jesús, el encuentro con Jesús, produce pues estos efectos. No le dijeron, espérame tantito, espérame 2 años. No. El encuentro de Jesús produce esto, eutheos, inmediatamente, al instante, ipso facto. Lo dejaron todo y lo siguieron. No se aferraron a sus redes, no se aferraron a lo que estaban haciendo, no se aferraron. Recordemos las palabras de Pablo cuando dice, y él mismo lo está escribiendo y dice, eso que yo antes consideraba como válido, hoy lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Así es que hoy, en esta reflexión de este domingo, preguntémonos, ¿Jesús ha causado en ti ese efecto o todavía no? Yo quisiera que lo escribieran, de verdad, pero escriban los comentarios porque luego ya me doy cuenta que ni me dicen nada, ni escriben nada. Yo quiero saber si ese encuentro con Jesús causó ese efecto en ti, o tardó muchos años, o solamente ibas a misa, o solamente nos decimos hoy creyentes, o solamente nos decimos católicos, pero sin ningún compromiso, sin ningún seguimiento. Hoy el Evangelio es tan fuerte porque habla del llamado. Inmediatamente, eutheos, inmediatamente, al instante, ipso facto, dejaron todo, dejaron sus redes y lo siguieron. Nos seguimos adelante, en el versículo 19 dice, un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Nuevamente, el encuentro con Jesús hace que dirijamos nuestra mirada hacia Él. Yo no sé cómo te encuentres en tu vida hoy, abrazando estas cosas que al final no es que estén mal, no está mal ni la familia, ni el matrimonio, ni el juego, ni el dinero, ni el deporte, ni escalar, ni tampoco está mal convivir, irse de campo y disfrutar de estas realidades que son muy válidas, porque son válidas y nos ayudan a distraernos, a estar, digámoslo así, a estar un poco en paz en la vida. No sé si estés viviendo con ello en este momento de tu vida. Dice el Evangelio, versículo 19, que ellos se encontraban remendando redes. Tal vez nuestra vida esté así, que estemos remendando el matrimonio. Estoy remendando mi matrimonio porque el otro no funcionó. Pero resulta que ya voy con el segundo, con el tercero, y sigo remendando. Jesús una vez más vuelve a pasar, y solamente en Él nuestra vida cobra sentido. Solamente en el encuentro con Él nuestra vida cobra felicidad. Así es que no sé cómo te encuentres en este momento de tu vida. Ya en el versículo 20, que es el último, dice,
Y ellos, dejando en la barca a su padre, con los trabajadores, se fueron con Jesús. ¿Se dan cuenta? El encuentro con Jesucristo es capaz de transformarlo todo, como lo decíamos el domingo pasado. El objetivo entonces de esto que hace Jesús para cumplir su misión es hacer un llamado y formar comunidad, porque eso es lo que hace con los primeros discípulos, los llama para hacer comunidad. Entonces ya tenemos, Jesús pasa, Jesús mira y Jesús forma comunidad, llama para formar comunidad. Jesús pasa, Jesús llama y Jesús forma comunidad. Estos son pues los elementos. Pasa, mira, llama, forma comunidad. Así es que ojalá que el texto de este domingo sea fructífero para nuestra vida. Acuérdate que se suele decir que Jesús no llama a los capacitados, sino capacita a los que llama. No te sientas menos. Si Dios te llama para algo, seguramente te va a dar, te va a capacitar para que puedas realizar tu misión. Jesús, por lo tanto, no ve lo que son, sino lo que pueden llegar a ser. Y eso el Señor puede hacer contigo en estos momentos de la vida. Así es que bueno, ya están estos dos momentos del Evangelio. Espero que estos elementos te hayan servido y te sirvan para reflexionar para este domingo. La homilía que vas a escuchar de tu sacerdote ahí en tu parroquia seguramente ayudará a complementar la reflexión que tu sacerdote, que tu párroco haga en la misa. ¿De acuerdo? Pues muy bien. El siguiente paso ahora es la oración. Ahora, ¿qué es lo que tú le vas a decir a Dios a la luz de estas pistas que hemos visto, a la luz del Evangelio? Ya te corresponde hacerlo en casa y orar. ¿De acuerdo? Te corresponde buscar un momento para platicar con el Señor y dialogar. Y después vendrá entonces la contemplación. Contemplarás la palabra de Dios, tal vez sin decir nada. ¿Estamos? Para que lleguemos al punto final, que es el actuar. ¿Qué vas a hacer durante esta semana? ¿Qué vas a realizar? ¿Estamos? Pues bien, terminemos con una breve oración para concluir este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso regalo de la vida que nos concedes. Ayúdanos, Señor, a contemplarte, a descubrir que 2000 años después sigues pasando. Y sigues pasando en la ribera de nuestra vida. Y sigues pasando y nos sigues mirando y nos sigues confrontando. Ayúdanos a escuchar tu voz y ayúdanos a que seas el Rey de nuestra vida, para descubrir el reino de Dios en la familia, en el matrimonio, en donde estamos, en el trabajo. Y ayúdanos a realizar esto que nos pides, a cambiar la mente de aquello que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, de la falsa idea que tenemos de ti, de aquello que nos atormenta. Ayúdanos a cambiar de mentalidad para volvernos a ti, Señor. Y ayúdanos a creer que con tu presencia lo podremos realizar todo, que tú nos darás fuerza para seguir adelante. Y por supuesto, Señor, al descubrirte presente en nuestra vida y descubrir que pasas, ayúdanos a tener el valor suficiente para seguirte hasta el final.
Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ya hicimos esta reflexión de este tercer domingo del tiempo ordinario, que espero que les sirva para su vida y espero ver sus comentarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.